Uno de los grandes temas para este 2025 es el ingreso, el salario, por supuesto todo lo que tiene que ver con los beneficios de los trabajadores en Venezuela, en un país donde ya, por cierto, este 2025 se van a cumplir 3 años que no se decreta un aumento de salario. Siempre lo aclaramos acá, hay modificaciones en el ingreso del venezolano que a través de los bonos tienen algo cercano a los $130 como mínimo, pero en el caso del salario son 130 bolívares que en su momento cuando se decretaron los 130 bolívares eran $30. Hoy son al tipo de cambio oficial algo cercano a los $3. Hace 3 años, de 30 pasamos a 3 en 3 años. Pero lo cierto es que el Ejecutivo en esta entrevista hablaba de 2025 como un año para recuperar el poder real, el ingreso real del venezolano y el tema de la indexación. Y allí volvemos al debate que estamos hoy, que es bonos, salarios. ¿Es posible abandonar el camino de la bonificación y volver otra vez a salarizar el ingreso del venezolano? No es viable. Mira, fíjate, desde 2014 estamos escuchando que ese año, 2014, es el año de la recuperación económica. Lo fue 2015, lo fue 2016, lo fue 2017. Todos los años son años de recuperación económica desde el punto de vista del verbo y de la narrativa oficial. Sin embargo, a nivel de la estructura de la política económica, la recuperación del salario ha sido un punto de honor que siempre ha quedado allí como en la agenda, ¿no? Y el tema con esto lo vemos que efectivamente la vía, como tú bien lo recuerdas ahorita, para que el Ejecutivo haya logrado cierto nivel de estabilidad a nivel del ingreso, ha sido por la vía de las transferencias y las asignaciones directas, ¿no? Vía plataforma digital, ¿no? Como tú bien lo comentas, el salario, pues bueno, o sea, el salario oficial, en términos reales, casi 3 años, más de 1020 días sin aumentarse, y eso golpea efectivamente las posibilidades de los hogares venezolanos y el poder de compra. Entonces alguien me dirá, bueno, pero en diciembre la gente salió a comprar, ¿no? Y había muchas operaciones que se estaban dando en divisas, por ejemplo. Claro, pero al final de cuentas, si bien el salario mínimo no es suficiente y no se compara con esa canasta que el Senda siempre tiene a bien mostrarnos alrededor de los $500 por hogar, 493 la última. Bueno, pues hay vías a través de las cuales los hogares en Venezuela pues consiguen ingresos suficientes para poder lograr esos puntos de equilibrio en la casa, ¿no? El tema de la indexación, habría que recordar que indexar es ajustar un valor en términos de una tasa, ¿no? Un elemento referencial, generalmente siempre hacia arriba. ¿Qué indexas tú? Indexas un salario, indexas unos precios, indexas un contrato colectivo y básicamente el elemento de referencia es la inflación. Cuando tú hablas de indexar, típicamente hablas de tratar de quitar el efecto de la inflación, es decir, de la pérdida de poder de compra de ese salario, de ese precio o de ese contrato colectivo. Cuando hablamos de indexar, entonces tendríamos que ver cuánto cierra la inflación en Venezuela, por ejemplo, la anualizada. No tenemos el dato todavía, se está hablando de una inflación de 2 dígitos, superior al 40%, pudiésemos estar hablando del orden del 55, 60%, y pongamos que ese puede ser el elemento para tú poder ajustar hacia adelante, ¿no? El tema con esto es que siempre va a ser insuficiente, porque el mercado se mueve en términos de un tipo de cambio, y un tipo de cambio que su velocidad de ajuste es mucho mayor que la que tú puedes hacer del salario. Y desde ese punto de vista siempre la carrera la vamos a perder. Entonces el tema de la recuperación del salario en términos reales pasa por darle valor otra vez al bolívar. Para darle valor al bolívar tienes que estar hablando ya de una política económica coordinada donde la actividad industrial y empresarial sea la palanca, el elemento que mueva lo económico. Otra vez, no podemos tener una economía en 2005 que pivote solamente en términos de un encaje legal muy elevado, mayor cantidad de intervención cambiaria, porque imagínate tú cuál fue el costo de oportunidad de los 5.609 millones de dólares que se colocaron durante todo el año 2024, que quizás fue un dinero que no se aplicó de repente para una política salarial. Ahora, para tú poder hablar de una recuperación real de ese salario, tienes que garantizar. O que no terminó incrementando la producción, es decir, el dinero que no se reinvirtió en la producción nacional o dinero que terminó fuera, tal vez. Claro, y el tema con esto es que para tú poder hablar de un incremento salarial tienes que tener elementos que te garanticen el flujo de efectivo suficiente para poder garantizar una nómina de un año entero, por ejemplo, ¿no? Con un nuevo salario. Pero estos salarios tendrían que tener como elemento de comparación el tipo de cambio, un tipo de cambio que puede ser en euro o en dólares, ¿no?
Y a final de cuentas, cuando tú hablas de un salario digno, estarías hablando de un salario por cabeza de hogar alrededor de los 180, $200 por medio, más o menos. Hablar de eso en términos de la administración pública es tener que multiplicar por 7 o por 9 toda la estructura, porque tienes pasivos laborales, cálculo de utilidades, vacaciones. Claro. La pregunta es, ¿se tiene la capacidad real para poder generar esto? Hay que medir, bueno, Aaron, entre enero y noviembre se recaudaron 9.381 millones de dólares desde el punto de vista de impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, necesariamente es suficiente eso para poder cubrir, y cómo vas a mantener una cifra de ese calibre. Por eso la vía no es tanto subir el salario, que mucha gente lo ve como muy sencillo. No, lo que tiene que hacer el 1 de mayo es aumentar el salario. Claro. O revertir, que los $130 ahora sean salarios y no. Exactamente. Salarizar los bonos, como dice la gente por allí. Bueno, perfecto, pero la pregunta es, ¿puedes mantener eso? O sea, estás corrigiendo los elementos estructurales que hacen que la debilidad de Bolívar siga estando presente y que la fijación de precios se haga todavía aún más en moneda extranjera. Estás colocándole la correa al tema del tipo de cambio. Esa brecha de alguna manera está aminorándose, no necesariamente. Entonces tienes una cantidad de variables complejas que te hacen aún más difícil el panorama en ese juego de ajedrez que se comienza a jugar ahora en el año 2025 con respecto al salario, con respecto al ingreso y con respecto al poder de compra. Es decir, pero no estamos ni siquiera a un punto en el que pudiéramos, porque tenemos 3 años que no se da un aumento de salario, pero este no es el país de hace 3 años. Correcto. No hemos avanzado lo suficiente como para que comencemos a dar pasos en este sentido, ¿no? Se pueden dar pasos en ese sentido. Otra vez la pregunta es, ¿lo puedes mantener? Claro, si es sostenible en el tiempo. Es sostenible en el tiempo. A nivel de decreto tú puedes decir, claro, es que ya lo vimos, además, hubo un periodo de la historia donde se daban aumentos de salarios cada 3 meses o 4 meses. Exacto, sin mayor estudio de si se había capacidad o no para pagarlo. Y fíjate tú que el problema que tuvo que tuvo eso, que llevó a una segunda y una tercera reconversión, o sea, recordemos que tenemos 3 reconversiones encima, 14 ceros menos, fue que de la misma manera que incrementabas esos salarios y se aumentaba la capacidad del venezolano de poder consumir, también se ajustaban los precios. Entonces es una carrera que no se iba ganando. Otra vez, la mejor vía para lograr esto y de manera consensuada, lógica y coherente es por la vía de la recuperación del aparato productivo, darle valor intrínseco a la moneda, tratar en lo posible de que el bolívar vuelva a ser un elemento de que tengan todos los elementos del dinero, ¿no? Medio de cambio, reserva de valor, elemento de ahorro inclusive. Hasta ahora la economía de los venezolanos, si bien se está moviendo más en bolívares desde el punto de vista de las operaciones, en términos transaccionales, a nivel de menudeo y en términos de ahorro, muchas personas y empresas van a buscar moneda extranjera, porque hay un tema de confianza sobre la moneda que tiene que ver con la incertidumbre económica y política que hay. Entonces hay muchas cosas que corregir y eso pasa por un mensaje claro y un desarrollo de una política económica coherente y consona desde el punto de vista de la coordinación. Vamos a hacer una pausa y hablamos un poco de esas políticas, porque se han dado medidas. Por ejemplo, en este 2024 que cerró, vimos una eliminación del IGTF en bolívares, que pudiera ser una medida que pensaría, bueno, es para estimular precisamente el uso del bolívar de alguna manera y evitar el IGTF, que es del 3%, para el que use dólares o divisas distintas a la moneda local. Hablamos de eso a regreso con nuestro invitado Aaron.